En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Si la Virgen no fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen no fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Sería un niño de alpargatas, de manchado, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Sería un niño de alpargatas, manchado, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Si la Virgen no fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen no fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapado, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapado, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Si la Virgen no fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Bueno, 28 de noviembre del año 2022, escuchando el Aguinaldo Criollo de la Serenata Guayanesa en un disco que compartieron con Gualberto y Barreto. Quién sabe si la Virgen fuese andina y San José de los Llanos en este momento estuvieran tal vez por el tapón de Darién, tratando de llevar al niño Jesús a un lugar donde pueda sobrevivir. Pero bueno, eso es la actualización no autorizada del Aguinaldo Criollo, comenzando nosotros los católicos el tiempo del Adviento y preparándonos por lo tanto para la Navidad, ya a 2 días aproximadamente de que llegue el mes de diciembre. Hoy los católicos también tienen presente a Santa Catalina Labour, una santa del siglo XIX cuyo gran aporte fue, bueno, la aparición de la Virgen en julio de 1830 y por lo tanto el legado de la medalla milagrosa. Es la santa a quien se le apareció la Virgen y la Virgen le recomendó pues la difusión de la medalla milagrosa. Gracias a todos los que están con nosotros a través de todos los canales que tiene RCR para poder contactarnos. A través, por supuesto, de rcr750.com, en las redes sociales @rcr750, en el caso de Andrea Rondón, @rondón75 en Twitter, en el caso de Alexander Campos, que viene en la segunda parte, @CamposAlexan, en mi caso, @BJMC. Gracias a los que están siguiéndonos a través del canal de YouTube y los que participan en el chat en vivo. En el top chat están Pedro Armas, Germán Galindo, ya, bueno, muy bien posicionados. Gracias por los saludos de ambos y bueno, ya muy atentos. Gracias a Jaime Estares en la dirección general de la estación, a Bulip Sarcaya en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano es el disfrazada ya de parrandera de Aguinaldo, nuestra productora, don Julio Pinto ya abriendo el vino de mora para celebrar largo esta Navidad. Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Bueno, también ya se incorpora Abraham Bencid al Top Chat y está con nosotros Andrea Rondón, como les dije, @Rondón75. Que Andrea no trae un libro sino 2 porque ella es golosa. Y entonces quiero saber de qué tratan ambos libros que ella quiere recomendarnos hoy. Sí, buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días a los que se conectan. Quiero recomendar 2 libros que recibí de regalo de un librero experto en la materia de Bitcoin, y quiero destacar Bitcoin, no quiero hablar de criptomonedas en general, sino de Bitcoin, que se llama Germán Galindo, justamente se acaba de conectar como te oí mencionar. Él es Bitcoiner, vendedor de libros, y lo pueden contactar por Carautica Q Yagua, así tal cual como se escribe. Pero los libros son estos, ¿no? El patrón Bitcoin,
y me parece interesante el subtítulo, la alternativa descentralizada a los bancos centrales, y ya voy a adentrarme en esto, y el patrón fiat, y el subtítulo también es importante, la esclavitud por deudas como alternativa a la civilización humana. Es de un economista, Saifedean Ammous, un economista y profesor reconocido que ha trabajado estos temas. Yo no los he leído todavía, pero Germán me hizo llegar estos libros porque yo por el año 2017 fui de las primeras que organizó una actividad con CEDICE en la librería, en aquel momento era el lugar común de Paseo Las Mercedes, que hoy es Alejandría y lamentablemente hoy está en proceso de liquidación. Organizó una actividad sobre el Bitcoin y la filosofía que está detrás del Bitcoin, y esa filosofía muy bien lo refieren los subtítulos de estos libros. Detrás del Bitcoin y también de las criptomonedas en general, pero el Bitcoin tiene ciertas ventajas que no tienen el resto de las criptomonedas, existe una filosofía liberal, porque es dinero privado, no es de curso forzoso, es dinero producido por privados y sin respaldo, sin necesidad de un respaldo. No existen los bancos centrales, se eliminan los bancos centrales de la ecuación. Y esto es como dentro de los temas liberales, dentro del aspecto económico, es uno de los temas más álgidos, porque nosotros siempre, los problemas de inflación, hiperinflación, se presentan justamente por el manejo de la política monetaria en manos del Estado. En varias oportunidades hemos dicho en este programa que la inflación no es un aumento de precios, sino es un aumento de dinero circulante. El aumento de precios es una consecuencia, es un efecto de una causa de algo más profundo, y ese algo más profundo es el manejo irresponsable por parte del Estado de ese dinero y de la impresión de dinero sin respaldo, y que utilizan a los bancos centrales para eso, ¿no? Entonces, si eliminas a los bancos centrales de la ecuación, estás eliminando la posibilidad de la intervención del Estado en esto, y es ganancia, ¿no? Nosotros los liberales siempre abogamos por un gobierno limitado, y esta es una de las áreas en donde el gobierno no tendría nada que decir, y las criptomonedas, y en específico el Bitcoin, es una solución para esto. Por eso es que yo en aquel momento organizaba esas actividades. Él me hace llegar estos libros justamente para tratar de educar sobre el tema y no dejarnos llevar por estas noticias sobre esos grandes fraudes con el manejo de las criptomonedas que hemos visto en los últimos tiempos. Habrán visto cómo el valor del Bitcoin bajó aceleradamente, y se debe principalmente a noticias como este fraude armado por este exchange que es FTX, si lo habrán visto en las noticias. El nombre de la persona o del directivo, del CEO que estaba detrás de FTX es un nombre, da mucha risa porque el seudónimo en inglés, si lo traduces tú dices, ¿cómo puse mi dinero en manos de esta persona? Sam Bankman-Fried, es un banquero que está frito, un banquero que está loco. Ese es el seudónimo de esta persona. Y ustedes han visto que resultó un gran fraude. Detrás de esa propuesta, muchos terminaron perjudicados y terminaron perdiendo su dinero. Y lamentablemente se ha atribuido, o las noticias se han enfocado a que han perdido su dinero porque te has metido en el mundo de las criptomonedas, te has metido en el mundo del Bitcoin. Y la verdad es que va mucho más allá. No tiene nada que ver con las criptomonedas o no tiene nada que ver con el Bitcoin. Fueron las herramientas en este caso, pero también pudo haber sido el dinero tradicional, como lo hemos visto en tantas otras ocasiones. Los manejos o el mal manejo del dinero que ha sido se obtuvo préstamos y garantías con el capital de los inversionistas, con el capital de los que estaban comprando estas monedas. Es muy tradicional, muy propio de la banca, es muy propio de la banca tradicional también. O sea, trajeron los malos vicios del mundo bursátil tradicional a este mundo. Así que no pudieras decir que lo que ha ocurrido es propio de esta moneda, sino más bien propio de la persona que estaba detrás de ello, y también, lamentablemente, es responsabilidad de los usuarios de ese sistema.
Ellos dicen, no confíes, hay un refrán muy común dentro del mundo del Bitcoin, no confíes, verifica. Bueno, ya que te vas a lanzar en ese tipo de inversiones, en cualquier tipo de inversiones en realidad, y ese es el llamado que hace también el liberalismo, responsabilidad individual en la toma de decisiones. Cuando ya no estás dando tu proyecto de vida o no estás permitiendo que tu proyecto de vida lo maneje un tercero, lo maneje el Estado, lo maneje el Banco Central, sino tú eres el que tiene que asumir la responsabilidad de verificar a quién tú le estás dando la información, las llaves, que son las claves privadas del Bitcoin, a quién tú le estás dando la información tuya o tu dinero. Tú hiciste esa auditoría, esa inspección. Es como yo siempre he puesto los ejemplos muy sencillos de Mercado Libre aquí. Uno cuando va a comprar en Mercado Libre ve el producto, pero también ve la reputación del vendedor. Uno ve el mayor porcentaje de ventas logradas con éxito y de recomendaciones. Si el vendedor, por ejemplo, en mi caso, si yo veo un vendedor que tiene menos de 90% de calificación, yo no voy a comprar el producto allí, por mejor oferta que se me parezca o por más atractiva que sea la oferta o si es más barato que otros oferentes del producto. Yo voy con el que prácticamente tiene 100% de credibilidad y esa es una búsqueda que yo estoy haciendo, esa es una revisión que yo estoy haciendo. Claro, es decir, Andrea, pero igual, ¿no? Nadie, esta era, ¿cómo que se llamaba? TRX o algo así, ¿no? sí. Era la más confiable trader de criptomonedas. Y hasta ese momento, todo el mundo decía, oye, confía en esta, es la más grande. Es que me hace recordar a Bernard Madoff, ¿no? Él fue confiable hasta que fue confiable. O sea, él demostró, no había seguramente, mi querida Andrea, ningún tipo de causa o razón por la cual la gente pudiese, que se asoma al mundo, a ese que puede chequear y verificar, que tuviese algún tipo de duda sobre la integridad de y era el más importante estafador del siglo XX. Entonces, sí, la circunstancia es un poco complicada por lo que siempre discutimos, ¿no? Por la capacidad del ser humano de construir fraude, que también es intrínseca al ser humano. El profesor Laut le niega al Bitcoin la cualidad de moneda. Dice que es un activo fiduciario. Por supuesto, invertir en eso genera ciertas tasas de riesgo. Creo que no me logran convencer a mí los que tratan de salvar al Bitcoin del desmadre, porque el Bitcoin ha perdido buena parte de su valor. No sé si yo leí esta mañana que se redujo tanto el valor que la cosa también, porque allí se evaporó la fortuna de mucha gente, buenos, regulares, No, malos, claro. narcos, lavadores de dinero, pero también gente que no tenía por qué no confiar en eso. Ahora sí, efectivamente, no están en su mejor momento y he visto artículos de los más, en ese sentido, extravagantes, por gente muy seria, gente muy, pero muy seria, gente en la que yo, digamos, pondría totalmente mi confianza defendiendo a capa y espada el tema del Bitcoin y acusando, bueno, al ser humano, pues es el Bitcoin sin el ser humano, tampoco es que funciona demasiado. Total que, bueno, yo, por supuesto, tengo pocas herramientas para discutir. Germán Galindo dice, Bitcoin no es un instrumento de inversión, es dinero sólido. Bueno, Germán Galindo no tiene que discutir conmigo, que discuta, por ejemplo, con Daniel Laud, que tiene otra opinión al respecto. Lo cierto es que no están en su mejor momento y creo que la peor posición en este momento es la posición extremadamente ideológica. Hay que revisar el método, hay que revisar las formas, hay que hacerse muchísimas preguntas para saber a dónde va la cosa y hay que dirimir si esa es una ruta para el liberalismo del siglo XXI o no, porque por supuesto la objeción fundamental del liberalismo es el Banco Central que permite a los gobiernos hacer cosas que no deben hacer. Digamos, producir dinero sin respaldo, generar inflación.
Ese es el fundamental. La respuesta liberal es, bueno, eliminemos el Banco Central. Buenísimo. El, no necesariamente sustituyamos la moneda por el Bitcoin. Bueno, hay muchísimas, y como todo lo que comienza, ¿no? Con muchísimas dudas, muchísimos extremismos ideológicos y muchísimas pérdidas para mucha gente. A mí Claro, me aterra. Hubo una no, pareja de artistas que perdieron $700,000, ¿no? Se les disolvieron porque confiaron en el, ¿cómo que se llama? En el en FTX. Y el tipo se fue. Y como tú dices, bueno, ¿cómo se te ocurre confiar en ese loco? Bueno, tiene cara de loco ahora. Antes era el banquero de la nueva época. claro, El pero tipo más comprometido con las causas demócratas. Uno de los más importantes donantes de los socialistas de Estados Unidos. claro, Está el problema. pero, ¿Cómo pero compras es tú? que ¿Cómo esa es la compras tú? cuestión. Es que ese es el problema, ese es el problema de la era actual. También incluso se ha hablado de la responsabilidad de los influencers que sirvieron de cara para publicitar ese tipo de moneda. O sea, tú no eres influencer solamente porque tengas capacidad de vender, sino porque, o de vender una idea, o de influenciar para que alguien compre tu idea, sino porque también tienes la responsabilidad de lo que tú estás ofreciendo, tú lo verificaste, tú lo revisaste. Aquí es un tema de responsabilidad individual. Y si bien no tengo por qué convencerte con esto para nada, y la idea no es salir evangelizando con esto, igual lo digo con el liberalismo en general, yo lo que digo es que no se cancele el tema de inmediato por este gran fraude, que no es un fraude, es un fraude nuevo en el área, o relativamente nuevo en el área de las criptomonedas, pero ya esto lo hemos visto en el dinero tradicional. Así que el cuestionamiento no es a la moneda en sí, yo sí creo que es dinero y podemos tener la discusión con el profesor Lahoud perfectamente. Aquí en Venezuela sigue siendo un instrumento y en Venezuela sobre todo ha tenido un impacto tan importante porque él empezó por el año 2013, 2014 en los muchachitos, en los jovencitos, en los adolescentes. Yo no sé si Germán formaba parte de esos muchachitos, pero para protegerse del control de cambio y de la hiperinflación que se nos reventó en la cara. Yo siempre digo que mucho antes del 2017, pero los más conservadores dicen que empezó en el 2017. Fueron formas que se consiguieron y algo que tú comentas es importante, es algo de reciente data. Si es de reciente data, como dinero al fin y al cabo, que es una institución producto de la evolución, tiene sus altibajos. Ahorita evidentemente no está pasando por su mejor momento, pero antes de cancelar el tema, yo diría que hay que educarse. Primero, y de hecho como liberal yo fomento la formación, no necesariamente educación formal, pero fomento la educación antes de emitir un juicio, fomento la investigación, la verificación antes de que inviertas o pongas tu dinero en una determinada causa. Es decir, porque así hemos visto muchos extremos. Vemos a un Javier Milei gritando, creo que estoy viendo en el chat, gritando, vamos a dinamitar el Banco Central. Y es cierto, el profesor Lahoud tiene una investigación muy importante, ahorita que mencionas al profesor Daniel, muy importante sobre cómo los bancos centrales a nivel mundial, no es solamente un tema patológico de Venezuela, a nivel mundial, fueron los grandes responsables en el siglo XX de las crisis inflacionarias del siglo XX, que lo normal eran los bancos privados, las monedas privadas, antes que, y la excepción a lo largo de la historia de la humanidad, han sido los bancos centrales y el dinero de curso legal. Hayek tiene una obra muy importante que se llama La desprivatización del dinero. Es decir, esto se viene hablando desde principios del siglo pasado. Y las criptomonedas vienen a ser, y el Bitcoin viene a ser como una de las herramientas de discusión. Entonces, tú propones algo muy interesante. Sigamos con la discusión y no cancelemos el tema por estos grandes fraudes, que lo que han mostrado es las grandes debilidades de nuestra sociedad actual, que se van con... No, del ser humano, del ser humano. Y la verdad es que me parece el terrible pensar que nosotros podemos deshumanizar a la civilización y el producto de la civilización, que es la moneda. Entonces, cuando dice Germán Galindo, bueno, eliminamos el elemento humano de la ecuación, me parece terrible, me parece que hace una pesadilla, porque si eliminamos el elemento humano, ¿qué queda? O sea, ¿qué queda?
Y eso, digamos, hay que seguirlo reflexionando. Yo insisto, yo no soy experto, yo he escuchado mucho sobre el tema, he visto, yo participo incluso en chats de bitcoincistas, digamos, radicales, que políticamente responden también al extremo liberalismo. Y la última, el medio de la debacle, el de la caída, no dan respuesta a la caída. A mí no me van a decir que la respuesta a la caída es que se humanizó algo que tenía que ser inhumano. Allí tenemos que revisar esto con seriedad y sin evitar hecho de que lo humano está allí con todas sus consecuencias. Como lo hemos discutido siempre, el problema del liberalismo es su idealización de lo humano. El humano es como es y comete fraude, por un lado, y por otro lado, los humanos son tan pendejos que se dejan, digamos, el defraudar. Por ejemplo, con este tipo que hasta decía, soy un pirata, te voy a defraudar cada rato, pero también Bernard Madoff o qué sé yo, cualquiera de los otros. O sea, existe una especie de vieja relación entre Adán, Eva, la culebra y la manzana, que no logramos resolver. Entonces, construir libertad es construir sobre la base de entender también que el ser humano es así y que hay que tener muchísimo más cuidado. Ahora, decir, bueno, la solución es eliminar al ser humano de la ecuación, bueno, ¿qué queda? O sea, después No, que elimina al ser humano, ¿qué queda? claro, no, bueno, esa es una expresión muy fuerte. En realidad no estás eliminando al ser humano de la ecuación, estás eliminando al Estado de la ecuación, que es un grupo de seres humanos con poder, pero los seres humanos con toma de decisiones de si yo voy por este lado o por este otro siempre siguen existiendo, tanto en la oferta como en la demanda. Eso estamos claros. Claro, no hay mercado sin ser humano. Totalmente, el mercado es profundamente humano, pero también hay que tomar en cuenta el liberalismo no ha idealizado al ser humano. Desde Mises, la mentalidad anticapitalista, se reconoce que el ser humano tiene sus virtudes, pero también tiene sus terribles defectos. Y si podemos incluso actualizar un poco esa obra de Mises del año 66, la mentalidad anticapitalista, que decía que el ser humano cae en el discurso socialista una y otra vez por el patetismo, por el odio, el resentimiento. Hoy podemos decir, tal vez no caemos en el socialismo por el odio o el resentimiento, o sí, en parte, pero también caemos con esos cantos de sirena ahora representados en las redes sociales, en la cultura de la cancelación o de lo políticamente correcto, que han llegado hasta el extremo. Por ejemplo, tuviste lo de la campaña de Balenciaga, ¿no? La campaña de Balenciaga raya en pedofilia, ¿no? En pornografía infantil prácticamente, en donde ya no basta pedir disculpas porque nos equivocamos con esta campaña multimillonaria, no, ya hay que buscar responsabilidad penal incluso porque estabas siendo sugerente. Entonces, cuando ya existen ese tipo de oferentes en el mercado, tú te tienes que preguntar, entonces, de este lado, ¿a quién tenías? Porque si fue capaz de hacer esa campaña publicitaria es porque pensaba que había un mínimo de aceptación o que aquí no va a pasar nada. Y sí pasó. También es algo que digo con el Bitcoin. O sea, al mismo tiempo, estoy hablando de temas distintos, pero el fondo es lo mismo. Es un ciudadano, es alguien pensante que se cuestione los retos que nos presentamos hoy en día. Y en el tema que estamos hablando hoy, para eliminar la política monetaria en cabeza del Estado, ¿cuál es el reto? Porque no pensamos, definitivamente es descentralización de la moneda. Esa es la vía. ¿Cómo? Unos te ofrecen el Bitcoin, unos te dicen el fraude de este trader no te puede llamar a cancelar completamente la idea del Bitcoin o la idea de las criptomonedas, vamos a seguir elaborando a partir de ello. Esa es la invitación, entonces, con estos dos libros, y esa era la idea de traerlos aquí en la mañana de hoy. No ¿Quiénes son los autores de los libros? ¿O es el mismo autor? A lo mejor es uno solo. Ajá. Es el mismo autor. Seyfeddin Amos es un profesor y economista que tiene toda la vida trabajando esto, porque además estas son ediciones relativamente, bueno, estas son reediciones del año 2019, 2020, pero viene trabajando esto desde mucho antes, desde que se viene hablando del Bitcoin realmente.
Sí, yo creo que hay que ir de nuevo a la esencia del sistema de mercado. O sea, el sistema de mercado, tú lo planteabas, hay oferta y demanda. Ok, hay gente que pide algo y hay gente que le ofrece algo, tanto Balenciaga como cualquiera. Por supuesto que hay desgraciada y lamentable y desgraciadamente e inaceptablemente un mercado para la pederastía, porque si no, no estuviésemos hablando de eso, la verdad. Exactamente. Es triste decir. Y ahora, en el mercado de la oferta y la demanda, entonces hay toda la oportunidad para mostrar lo mejor del hombre o lo peor del hombre. El problema no es el Bitcoin. También podemos decir que como el problema no es el Bitcoin, tampoco el problema es el dinero fiat. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque el dinero es el dinero. El dinero es el dinero. Lo que hace la gente con el dinero, cómo se organizan, qué hacen los bancos centrales, etcétera, es otra cosa. Okay, el dinero es neutral. En esto tiene. O sea, no podemos convertir el dinero fiat en un fetiche negativo y el Bitcoin en un fetiche positivo. Esa es la conclusión a la que uno puede llegar. Lo que hay que revisar es cómo es que opera el mercado, porque si no, algo no está bien en la lógica. Pero no, creo que pero es una cosa que hay que seguir. Hay unos que, sí, claro, tienes toda la razón. El dinero es neutro, como una vez nos diría Francisco de Anconia en ese famoso discurso en la rebelión de Atlas, que lo recomiendo mucho, y tú debes ser otro de los primeros que recomiende ese discurso. El dinero es neutro, es cómo lo utilizas. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el dinero fiat y las criptomonedas, porque ¿qué es lo que está detrás de cada uno? Detrás del dinero fiat están los bancos centrales, está el Estado. Detrás de las criptomonedas están los privados. Y yo siempre lo he dicho, y creo que nunca me voy a cansar de repetirlo, yo no tengo respuestas perfectas. Y siempre, como estamos con el factor humano a 1000 y defendiendo el factor humano a 1000, siempre va a haber errores. Ensayo y error, es perfectible el ser humano. Pero yo prefiero los errores de este lado, de los privados, que los errores en manos del Estado, porque son mucho peores, porque estamos hablando de seres humanos con poder. Un poder que uno como privado, como particular, ni se asoma a tener. De hecho, hay un reportaje de Germán Galindo, que yo lo voy a subir en redes, el destaque que a este CEO, a este trader, posiblemente no le pase nada, porque hay demasiados elementos políticos que lo respaldan. Y al fin y al cabo, cuando el Estado está detrás, es mucho más difícil llevar a cabo nuestros proyectos de vida en las áreas en donde nos desempeñemos. Criptomonedas, Bitcoin, me allana el camino a lograr ese proyecto de vida porque me está quitando el Estado del camino. Es distinto en ese sentido. Bueno, yo creo que hay que seguir pensando, porque si el barranco como alternativa al Estado son la gente de FTX o como sea y similares, la verdad es que estamos cambiando simplemente la altura del barranco, pero llega un momento en el cual la altura del barranco no es importante, porque igual te vuelves mierda. Entonces, gracias, Andrea, por esta oportunidad de discutir. Bueno, seguimos viendo. Creo que sí, hay que seguir atendiendo al tema del Bitcoin. Yo creo que llegó para no irse, ¿no? Yo no quiero saber cómo está El Salvador ahorita con parte de sus reservas internacionales en eso, ¿no? Pero no debería tener peligro, ¿no? Porque el Bitcoin finalmente es el Bitcoin y no el mercado. Eso hay que verlo con seriedad, con más seriedad. Gracias, mi querida Andrea Rondón, @Rondón75, hoy trayéndonos una cosa que está en debate, imagínate tú, nada más y nada menos que el Bitcoin versus la moneda fiat, con dos importantes libros que ella seguramente además va a colocar en las redes. Yo le voy a dar retweet para que todos lo puedan, los que siguen la conversación puedan tener la referencia. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Gracias, Víctor. Hola, Alexander. Gracias. Hola, Andrés. Si la Virgen no fuera andina, si San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen no fuera andina, si San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Sería un niño de alpargatas, siriquiriqui guanchao, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Sería un niño de alpargatas, siriquiriqui guanchao, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado.
Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0424-134-6035 en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad del 28 de noviembre del año 2022. Creo que es nuestro penúltimo programa del mes de noviembre, porque el 30 es ya, el miércoles es 30 y después, bueno, pero esta semana ya entramos en diciembre. Le damos la bienvenida a Alexander Campos. Él es director del Centro de Investigaciones Populares, es un destacadísimo investigador, tiene al país siempre en su mente, lo investiga, lo analiza, trata de escudriñarlo. Y hoy quería conversar con Alexander sobre un tema que vale la pena nosotros el discernir. Y es el tema del impacto que ha tenido hasta ahora el programa de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, el programa de alimentación. Yo escuché que hay un programa de soporte a la alimentación de los sectores menos, por supuesto, o los sectores más vulnerables del país. Y el señor Gerardo Blay, que es el negociador de la plataforma unitaria, o sea, de los partidos Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, y sumados a ellos está el señor de una partecita de Copey. Él llegaba y decía que parte de los recursos que ellos convinieron liberar en las negociaciones mexicanas era precisamente para darle fortaleza a ese programa de alimentación o programa de ayuda alimentaria, el que maneja las Naciones Unidas. Entonces, bueno, lo primero que uno tiene que saber es, digamos, cómo ha funcionado ese programa y cuál podría ser el impacto de una nueva etapa de fortalecimiento y a través de quienes trabaja ese programa, porque no he visto por aquí los cascos azules, tal vez no haga falta, ¿no? Sino que organizaciones no gubernamentales se encargan de eso. Entonces, bueno, nada, Alexander, la primera pregunta es esa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, aquí hay que revisar varias cosas.
entre ellas el concepto que están usando en este acuerdo de la mesa social. Si no tengo, ya voy, es que quiero revisarlo según lo que, sí, según este acuerdo. A ver, yo creo, por lo que he leído hasta ahora, que esto no tendría, digamos, relación o continuidad de por sí con lo que se viene haciendo hasta ahora. Que lo que se viene haciendo hasta ahora es el típico uno de los distintos programas, porque las Naciones Unidas tiene diversidad de programas de ayuda humanitaria, y el que, digamos, más sonado es el de alimentación a personas desvalidas, pero digamos con problemas de alimentación. Esto lo estaba desarrollando fundamentalmente en zonas como Maracaibo o el estado Zulia, zonas como Falcón, algunas zonas de Barquisimeto, pero no era un programa estrictamente nacional, ¿no? Porque era un programa que iba dirigido a las escuelas y allí a las escuelas donde hubiese más desfavorecido. Eso lo estaba llevando adelante junto con ONGs de las distintas zonas. Después hay otros programas de ayuda humanitaria. Lo que pasa es que el concepto de ayuda humanitaria implica diversos programas. Es como un gran paraguas en el que hay distintos programas. Donde, por cierto, yo nunca había visto ese asunto que se acaba de firmar. Es decir, no es propiamente un programa de ayuda humanitaria en el sentido clásico que eso se viene desarrollando en el mundo entero. Eso es un acuerdo particular, porque los programas de ayuda humanitaria tienen otro concepto, tienen otros destinatarios, y no son estos destinatarios que se está hablando. Entonces yo creo que de alguna manera porque el protagonista de esto, porque fue quien permitió el acuerdo entre uno y otro, es Naciones Unidas, se está confundiendo los programas de ayuda humanitaria con los acuerdos que se tomaron en México. Tú me estás preguntando por los que hasta ahora venían realizando. Primero hay que estar claro, ninguno de estos programas se realiza en ninguna parte del mundo sin el acuerdo del gobierno allí. Ninguno, tampoco los programas de la Cruz Roja a menos que suceda lo que sucedió en Serbia, Kosovo, en el que colapsa el gobierno y toma, digamos, las Naciones Unidas, digamos, el comando político y militar de la zona. No hay de facto ningún gobierno porque colapsó el gobierno, las Naciones Unidas toman. Entonces, eso es otro tipo de cosas. También hay otro tipo de acuerdo en el que y eso se lleva fundamentalmente en África, en el que colapsa el Estado, pero el Estado no colapsa en todas las zonas, sino en unas zonas particulares, y esas zonas son tomadas por los cascos azules. Esa zona tiene una suspensión legal autorizada por el Estado. Pero bueno, eso no es el caso nuestro. Para hacer la evaluación hay que
ser bien claro, es decir, normalmente en el mundo entero, no solamente en Venezuela, todos los programas de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas son fuertemente cuestionados por todo el mundo, por el sector privado, por las ONG, son cuestionados por todo el mundo. Pues porque tienen una cantidad de vicios gigantescos, pues. Tienen sus propias ineficiencias, ¿no? Yo escribí esta mañana en Twitter, miren, es un clásico. Yo tengo en mi biblioteca particular unos 10 libros sobre las dificultades de implementación de programas. ¿Ok? Y de programas de las Naciones Unidas, 10 libros más. En el sentido que es de difícil instrumentación, son organizaciones profundamente burocráticas, abundan en los requisitos, contratan a un conjunto de ONG para que les hagan el requisito y la otra tiene que hacer el requisito, y al final lo más dramático es el tiempo perdido. Eso, sí, la verdad es que no estoy descubriendo nada, no estoy revelando ningún secreto. No. Los libros se llaman implementación siempre. Hay clásicos, he dado clases de eso alguna vez en mi vida. He trabajado también en intentando hacer auditorías para organismos multilaterales. He trabajado para multilaterales y sé que eso no es una solución y me sorprende a mí. Por lo tanto, que el equipo negociador, que es tan sabio, tan sabido, como dicen en Venezuela, no se pase por esas dificultades y no las ponga sobre la mesa. Por otra parte, desde el punto de vista político, es una gran victoria para la propaganda del régimen, que decía en los últimos años, no puedo hacer esto porque el dinero está bloqueado, no puedo hacer aquello, porque el dinero está bloqueado, no puedo hacer esto otro, porque el dinero está bloqueado, y usted que negocia esto, desbloquearles el dinero para educación, ayuda humanitaria, estabilización, o sea que el régimen parece ser, entre comillas, que decía la verdad. O sea, ¿sí? Estás validando la propaganda del régimen. Tampoco esos ilustres negociadores se han paseado por esa idea de que la batalla política la perdieron, la batalla de la propaganda política. Pero, digamos, mi preocupación es fundamentalmente, si con ellos hay que contar, a menos que sean puentes aéreos donde lanzan la comida ¿cómo se llama? Por paracaídas, la cosa no es tan rápida, ¿no? La cosa no es tan rápida, la cosa no es tan eficaz, y la cosa no resulta tan. Además, digamos, hablando claro raspado, las oficinas de las Naciones Unidas aquí y las multilaterales son filotiránicas en ese sentido, o sea, son para el gobierno, pero desde hace años. Yo recuerdo, Alexander, hace unos 20 años fue mi última visita al PNUD y ya la cosa era, esto es a favor del régimen, no nos interesa nada más. Bueno, por otra parte, es entre ellos que se va a resolver el tema, ¿no? Sí. Cuando uno escucha en esto de ayuda humanitaria o esto de las Naciones Unidas en general, no solamente ayuda humanitaria, sino todo lo que es Naciones Unidas en general, cuando uno escucha $1.000 millones, 100 millones de dólares, la burocracia se lleva mínimo el 30% de eso y el 70%, la burocracia interna, después la burocracia externa, es decir, hacer llegar eso al sitio se lleva otros 30 más, quedan 40, de esos 40 el régimen que recibe eso se lleva unos 30, quedan 10 y de esos 10, pues bueno, tienes para distribuir. Eso es así, eso ha ocurrido aquí y ha ocurrido en todo el mundo, pero el problema realmente, a mi entender, no está en la eficacia o no del mecanismo. Ese no es, a mi entender, el gran problema. Al gobierno le interesa poco si con esa burocracia va a llegar el 10%, va a llegar el 90%, o si va a llegar este año o va a llegar dentro de 30 o 40 años.
Es decir, lo que allí interesa es el escenario político, la narrativa política que se desata, pues, y los mecanismos políticos que a partir de ese acuerdo, que por boca del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores norteamericano, se convierte en el modelo para lograr mayores avances. Es decir, ese es el acuerdo. Ese es el modelo a seguir según el principal promotor de esto, que no es las Naciones Unidas, que no es Noruega, que no es México. Ellos forman parte del escenario. El principal promotor de esto son los Estados Unidos de Norteamérica, porque son los que podían o no podían liberar esos recursos. La oposición sabe que ellos no pueden liberar esos recursos. Ellos saben muy bien que las sanciones es algo dentro de la burocracia norteamericana de lo más estricto que existe. Es decir, eso, una vez que se desata, tardan años en poderse recoger de nuevo, porque al igual que emitirlas es todo un proceso. Una vez que se emiten es todo un mecanismo bancario, judicial, informático, de relaciones diplomáticas, que va arrasando todo esto. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? El escenario político que allí se desató. Digamos, la burocracia política, la maquinaria política que allí se desató. Y que precisamente coloca al régimen como víctima, coloca precisamente al pueblo como al fin y al cabo el pueblo termina siendo la marioneta de uno y otro para ser victimizado cuando le conviene a uno y victimizado cuando le conviene al otro, pero nunca sujeto verdaderamente político de todo lo que está sucediendo. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hoy con lo que hoy el pueblo se queda, con lo que la sociedad venezolana se queda? El gobierno, en la narrativa se queda que el régimen fue víctima de un complot, que el régimen no tenía malas intenciones con lo que todo estaba sucediendo, y que el régimen no es el culpable de las consecuencias de políticas económicas e ideológicas, sino que el régimen es víctima de esto, y que el pueblo que sufre fue engañado por dos grandes socios, por dos grandes socios, que fue el gobierno norteamericano junto con la oposición, que movió una maquinaria que tuvo como grandes dolientes al pueblo venezolano. Evidentemente, ¿qué hace todo esto? Esto impulsa no solamente la figura del régimen, sino que la misma oposición se pone el cuello, digamos, la soga en el cuello, y va a unas elecciones donde le aprietan en la soga, lo ahorcan dentro de esa trampa mortal que son cada vez más las elecciones, porque es una trampa en el cual el gobierno coloca el escenario para ir, donde cada vez más, por cierto, se le hace más fácil participar, porque tiene menos costo político para participar. Claro.
necesita yo escuché menos. hoy a Gerardo Blay hablar de que esa ayuda humanitaria iba a frenar la migración masiva venezolana, porque al final, digamos, se iban porque no tenían ni alimentos ni nada. Y cuando uno lee eso desde el punto de vista político, me parece monstruoso, porque lo que están diciendo es, bueno, los que dejaron morir de hambre fueron los que participaron en estas sanciones, Claro, que además sí, las no. sueltan. O sea, Fuimos y nosotros los que él es la cabeza expulsamos de a los esta gente. negociadores. Él es la cabeza de los negociadores. Yo creo que te mandé ahorita una versión estenográfica que la hizo Erides Rojas. Y si no, Sí, te yo la mando de nuevo. leí lo que me Pero enviaste. yo escuché el programa y mientras tanto el periodista dándole aplausos. Sí, es verdad, porque es que además los demás. Y yo dije, bueno, estos tipos, él es el negociador político de esa plataforma unitaria, y lo único que le faltaba era firmar el yo soy culpable o nosotros somos culpables de todo lo que ha ocurrido. Y eso, yo adelanto que no me parece verdad, me parece, digamos, que es una estratagema del régimen que probablemente es mucho más inteligente que su alternativa, sus antagonistas en la mesa de negociación, pero me parece que el régimen lo va a utilizar intensamente en su propaganda política para demostrar que ellos han sido víctimas, ¿no? Solo dos cosas, solo dos cosas. Primero, que técnicamente eso es una tontería. Todos sabemos que $3.000 millones o $5.000 millones no reactiva nada en este país en este momento. Acabamos de decir que eso, cuando te hablan de $3.000 millones, además hay que agregarle que terminarán llegando efectivamente 300 o 1.000 o lo que tú seas, pero solamente el sistema eléctrico, que es como, vamos a decir, es el motorcito que va a mover todo el desarrollo de las demás cosas, por lo que estaba viendo, por los técnicos que saben de esto, hablan de miles y miles, de decenas de miles de millones de dólares para ponerlo medio decente, es decir, hablar de $3.000 millones como algo, como un plan Marshall, porque prácticamente cuando uno los está escuchando, uno dice, esta gente está hablando del plan Marshall, prácticamente está hablando de bueno, y realmente no. Eso en primer lugar, nos mienten cuando nos hablan de todo lo que puede significar esto como panacea. Y segundo, los que estamos en comunidad, los que vivimos en comunidad, sabemos muy bien que esos 300, esos 1.000 millones que vayan a llegar, lo que tú quieras, cuando lleguen a la comunidad, llegan envenenados. ¿Qué significa esto? Llegan asociados al mismo que nos hundió al hambre. Llegan así, asociados a eso. ¿Por qué? Nosotros lo hemos visto, pues, al lado de lamentablemente de ACNUR, al lado de estas organizaciones, van las camionetas del alcalde chavista de la zona, y siempre impulsando. Fuimos nosotros los que permitimos que esto llegara acá. Y cómo la gente no le cree al régimen que te está diciendo esto, cuando los mismos de oposición te acaban de decir, yo te mentí cuando te dije que el régimen era el culpable, porque realmente los culpables habíamos sido nosotros. Es decir, estos pecan de algo básico en comunicación política, que te dice que es verdad que la comunicación política es simbólica, pero es directa. Es decir, mientras tú más vuelta le des para asociar al emisor del receptor,
más complicado se vuelve ganar políticamente con tu mensaje. Mientras tú más, y ellos van a apropiarse de cada dólar y de cada bolívar que llegue allí, de cada plato de comida que se dé y de cada, lamentablemente, de cada inyección que se vaya a poner, y eso lamentablemente va a apuntalar. Ahora, yo insisto, el gobierno norteamericano acaba de decir que ese es el modelo para lograr mayores avances. Es decir, si estos avances, lamentablemente, ¿dónde llegaremos? Lamentablemente, no podemos esperarnos mucho del modelo dialógico que ellos están planteando. Es un modelo dialógico en el cual se borran todos los sujetos de ese diálogo. Se borran todos. Nadie termina sabiendo quién es quién en este diálogo. Todos son lamentablemente una componente. Entonces, pero algo hay que hacer. Es decir, algo hay que hacer porque no podemos permitir que este sea el único sujeto que emita una narrativa política allí. Sí, callo porque si no, Manzano, Catherine nos va a regañar. Sí, hombre, Catherine es la culpable. Ya, decidimos la culpabilidad. Bueno, mira, no, yo creo que hay que seguir insistiendo en el magisterio de la verdad, y la verdad a veces no es tan obvia, ¿no? Y no. Hay que seguir insistiendo en la demostración de la realidad, porque a veces la realidad no es tan obvia. Mientras tanto, bueno, este trompo sigue enrollado. Agradecemos el aporte, por supuesto, siempre muy rico, de Alexander Campos, @CamposAlexan. Con esto terminamos el programa y gracias a todos ustedes que nos escucharon, a Yoyo, a María, a Germán, ¿a quién más? A Abraham Bencid, a Pedro de Armas, por la compañía en el chat en vivo, su discusión, y bueno, a Jaime Nestar en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, a nuestra Catherine Manzano en la producción y contaje de tiempo, a Julio Pinto en los controles, Genesis Rodríguez en la producción de contenido. Nos vemos el próximo miércoles. Si la Virgen no fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Si la Virgen no fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Sería un niño de alpargatas, siliquiliqui manchado, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Sería un niño de alpargatas, siliquiliqui manchado, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Se presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @rcr750, la radio que se ve.